Y de la misma manera saludamos a la iglesia virtual, bendiciéndole. Y hoy quiero hablarles acerca de la gracia de Dios. Estamos en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1. Y vamos en el versículo 12. Hoy estaremos meditando sobre la gracia del versículo 12 al versículo 17. La gente no puede creer en un Dios cercano. Y una de las razones es porque desconoce esta doctrina, la doctrina de la gracia de Dios, el favor inmerecido de Él para con los seres humanos y para con sus hijos. Si Dios no hubiera hecho patente su gracia por medio de Cristo y en medio de su pueblo que Él amó y envió, hubiera quedado la gracia, la doctrina de la gracia sencillamente hubiera quedado oculta. El tema para hoy: la gracia testifica. La gracia testifica. Y dentro del texto de 1 Timoteo capítulo 1, 12 al 17, he puesto como corazón de ese texto el versículo 14, que dice así: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios escoge un pueblo para Él y por lo mismo también lo aparta de este mundo. Tenemos ese privilegio tan grande de gozar de esa gracia, y hay unos recursos que la testifican, recursos de Dios que testifican de su gracia, y vamos a hablar esta mañana de 4 recursos. El primero de ellos le he denominado posición. Dios nos ha dado una posición. Todos los seres humanos somos iguales. No hay delante de Dios no hay más malos ni más buenos, ni más necesitados de Él ni menos necesitados de Él. Para Dios toda la raza humana es igual, y por lo mismo manifiesta su gracia y toma un pueblo y le da una posición. Usted tiene una posición en Cristo. Y Pablo inicia el texto de 1 Timoteo con agradecimiento producido del favor inmerecido de parte de Dios para con él. Pablo testifica de la gracia de Dios para con él. Y primero estaremos hablando de la gracia que conoce, luego la gracia que capacita, y dentro de este primer punto la gracia que confía. Y la gracia que conoce, me refiero a aquella que es desde la eternidad y viene desde Él mismo. Él conoce todas las cosas y es eterno, pero es desconocida por nosotros por un determinado tiempo. Para hablar de un ser humano, si nace, pues no va a conocer esa gracia, va a percibirla, pero no la va a conocer. Y para los que se convierten a Dios, los años que duraron sin Dios, esa gracia ha sido desconocida. Pero una vez llegan a Cristo, conocen de esa gracia bendita. Jeremías 1:5 dice así: antes que te formase en el vientre, la gracia que conoce, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y ahora entenderá usted por qué la posición que tiene la Biblia acerca del aborto. Pueden haber muchos razonamientos acerca de este tema, pero son razonamientos que apelan a las emociones y con ciertas justificaciones y argumentos, pero la Biblia en ninguna manera da una justificación al aborto, no la da, porque el creador de la vida es Dios. Entonces Dios da la vida y Dios la quita. Y para las personas pues pueden tener muchos argumentos diciendo: bueno, ¿y qué pasa si ha sido violada? Que ella tenga el derecho. No, hay una equivocación muy grande. Ni ella ni nadie en la tierra tiene el derecho sobre la vida, porque la vida le pertenece a Dios. Y usted dirá: ¿y entonces cómo es eso? Pues Dios dio la vida y la capacidad al ser humano, al hombre y a la mujer, para procrear.
la manera como el hombre o la mujer procreen dará cuentas a Dios. Si la hacen dentro del matrimonio, si la hacen fuera del matrimonio, si la hacen con violencia o si lo hacen de la manera adecuada. Eso es una cosa que daremos cuenta a Dios, pero que en ninguna manera faculta y da el derecho a las personas de disponer y tomar el lugar de Dios por causa de su profundo sufrimiento. Que en esos tiempos aún las personas tendrán que confiar en la gracia de Dios y no usurpar la santidad, la soberanía que le compete a Él. Dios sabía que íbamos a nacer, y hay personas producto de abortos de productos de violencia, de violación, que han sido intentados a ser asesinados cuando eran niños. Algunos de ellos quizás ya llegando a la 34 con Caracas, a las asesorías y a las ejecuciones de los asesinatos de los niños que vienen dentro de un vientre ya han sido detenidos para no abortar. Y estas personas han podido experimentar aún la gracia, no de la vida, sino la gracia de la salvación. Antes que nacieses. Y usted va a encontrar en la Biblia casos difíciles y dolorosos donde Dios no quería que ese tipo de gestación se llevara a cabo, pero no fue interrumpida y fueron llamados también hombres y mujeres de Dios. Dios sabía que íbamos a nacer, y quizás alguno de los que está acá ignora, pero por el Espíritu de Dios puede ser conocido que su papá y su mamá no lo querían y que lo iban a abortar porque habían situaciones económicas difíciles, o él no se quería casar con ella, o le iban a golpear, qué sé yo. Y Dios lo tiene a usted aquí con el derecho que Él dio para que usted existiera. Salmo 139, 16 dice lo que un bebé en un vientre, en términos poéticos del salmista, percibe, y dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La gracia que testifica. La gracia de Dios entonces conoce, pero la gracia de Dios también capacita. Oh, que nació las maldiciones generacionales, todo lo que tengo que vivir, el sufrimiento, el lastre, etcétera, etcétera, el barrio donde nacimos, todo tipo de condición difícil. Pero la gracia no solamente conoce, sino la gracia también capacita. Pablo dice que Dios fortaleció su vida. Doy gracias, versículo 12, a Dios que me fortaleció. Dios me fortaleció todo el tiempo. Por ejemplo, en momentos podemos pensar donde no había dinero. De hecho, Jesús hubiera sido un buen candidato para que lo mataran, porque no tenía papá, su papá putativo quiso dejar secretamente a María. Y se podía decir de él que sus condiciones no daban para el mundo que enfrentaba en el tremendo y amenazante imperio romano. Además de eso, nace en un pesebre y es perseguido por todo lado, y se ocasionan muchas muertes por el nacimiento de él. Excusas habrían, ¿verdad?, al respecto. Luego, con el tiempo, decía que él no tenía dónde inclinar su cabeza, no tenían un lugar propio donde vivir. El apóstol Pablo, hablando de su propia experiencia, nos dice que en tiempos el dinero le escaseaba sin posibilidad de pedírselo a alguien. Sin posibilidad de pedírselo a alguien.
La Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue. Y quiero decirle que hay muchas personas que conocen la palabra de Dios y están mendigando por la situación tan difícil que se vive, y no les voy a juzgar, simplemente le comentaré que a alguno de ellos le dije: si usted conoce verdaderamente la palabra, usted no va a mendigar el pan, porque la palabra de Dios lo dice. Por eso no va a mendigar el pan. Reconcíliese con Dios, vuélvase a Dios. ¿Qué es lo que ha fallado para que usted esté mendigando el pan? Dios no va a dejar que sus hijos, o por mucho tiempo o quizás nunca, mendiguen el pan. El apóstol Pablo está en una situación económica difícil y no dice sus necesidades, sino que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, 12, 13 lo que él ha aprendido. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Tiempos de escasez, tiempos de arroz y huevo, pero ahora al parecer por el precio de los huevos, tiempo de arroz, ¿cierto? Tiempo de arroz, pero es tiempo de escasez, es tiempo, años, y pueden durar varios años en que hay mucha escasez, pero aprendemos a vivir en medio de esa circunstancia, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Padecer necesidad, no que me vino la necesidad y al otro día ya leí un salmo y me apropié y confesé y decreté que los decretos me libran del hambre. No he visto eso en la Biblia. Yo me imagino que a alguien se le habrá ocurrido la excelente idea de decretar, de tomar el lugar de Dios y decretar para que las condiciones fueran favorables, pero no ha sido así. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece en la necesidad, en el hambre y también en la abundancia y en estar saciado. Todo lo puedo que me fortalece. De igual forma, en momentos donde se salían de su control las circunstancias, el ver que su salud no mejoraba, la demora en volver la salud a su cuerpo y los sueños que tardan y son obstaculizados por mucho tiempo, y ese desgano, ese sinsabor es acompañado por la gracia que capacita para que no desmayemos. Pablo dijo en 2 Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracia que conoce, gracia que capacita y gracia que confía. Dios, el apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel. Gracia que confía. Él confía en lo que nos ha entregado. El Señor confió la iglesia a usted. El Señor confió los recursos de la iglesia a usted. El Señor le entregó a usted la confianza de los diezmos y las ofrendas. El Señor le entregó la confianza a usted del servicio en la iglesia. Él sabía que lo que entregaba era grandioso y conquistaría los corazones mezquinos y difíciles para que se entregaran primeramente a Él y luego a su amada iglesia. Gracia que confía. Me puso por fiel, poniéndome en el ministerio. Colosenses 1, 24 y 25 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi humanidad, en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, aflicciones, hijitos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Oh, cuánto sufre el Señor y cuánto sufre
las personas que dirigen un ministerio al ver las pocas o las lentas respuestas que hay en el pueblo de Dios. Pero es necesario que esos sufrimientos se cumplen, de tal forma que aún un pastor o un predicador podía darle gracias a su congregación por hacerlo sufrir. ¿Cómo le parece? Podía darle gracias el pastor por la demora en los procesos y en el desarrollo de una fe sana, de la cual fui hecho ministro, dice el apóstol, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Gracia que ha sido dada, por lo cual no dejaré de predicarles y comunicarles la palabra de Dios, a pesar de que su respuesta sea lenta o haya negativa. Es un privilegio sufrir por el Señor. Recurso de la gracia que testifica posición, esa posición dada en Cristo Jesús, esa gracia que conoce, esa gracia que capacita y esa gracia que confía. Número 2, perdón. Dios nos ha dado perdón y el apóstol Pablo dice: he sido perdonado. La vida sin el perdón de Dios por su gracia es insoportable. Nuestro pasado es capaz de sepultarnos, de tal forma que deberíamos ser conscientes de nuestro pasado, pero con el único propósito de ser gratos por el perdón que nos ha sido dado con respecto al pasado que vivimos. Primera de Timoteo 1:13, el apóstol Pablo dice lo siguiente: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. ¿Cómo se cataloga Pablo en su vida antes de Cristo? Como blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Cómo se cataloga usted antes de recibir a Cristo? Algunos dicen: como buena persona, como buena gente, yo no le hacía mal a nadie, como bueno. Pues dista mucho, hermanos, su pensamiento del pensamiento de Dios. Blasfemo. ¿Quién es un blasfemo? Uno que calumnia a Dios, que habla mal de Él y habla mal de su camino. Uno que dice: si existiera Dios, si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en Etiopía muriendo de hambre? Si Dios existe, ¿por qué ha permitido que la pandemia acabe tantas empresas? Blasfemia, blasfemo, calumnia a Dios, dice que Dios no es bueno, piensa que Dios no es bueno. Y dicha tentación la tenemos el pueblo cristiano cuando nos cansamos de esperar una respuesta, y al estar al lado de alguien nos viene con la voz del diablo personificada para decirnos: ¿y todavía persistes en creer en Dios? ¿Y todavía estás esperando en esa palabra que Dios te dio? Blasfemia, pero también perseguidor e injuriador. Pablo fue cruel con los cristianos, Hechos 26:11. Y muchas veces, dice Pablo, no algunas veces. Pablo es claro, concreto, muchas veces, hablando del pueblo cristiano a quien él perseguía, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. En esa época, so pena de cárcel. En esta época, por seducción. Somos llevados y forzados por el mismo ser espiritual, los seres demoníacos que influyeron a Pablo y a otros en aquel entonces, hoy nos influyen para que nosotros somos forzados para decir: no continúo con el camino, definitivamente Dios no responde, Dios no está, Dios me ha dejado. Los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos,
para que entienda lo que el sentimiento que usted despertará en las demás personas cuando sea verdaderamente de Cristo. Si usted es el bonachón y el buena gente antes y hoy de igual forma y no pasa nada y nadie le aborrece, es porque la creencia de Cristo Jesús en su vida no anda por ahí. No hay brillo en medio de la oscuridad por parte suya. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Blasfemo va unido a perseguidor e injuriador, pues la angustia que creó el Pablo en los creyentes no tuvo límite. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tremendo eso, ¿verdad? Pero más tremendo lo que viene. Pero fui recibido a misericordia. Pero Dios lo recibió al perdonarlo, aún por haber dado muerte a su hijo y discípulo llamado Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, servidor al cual él hubiera podido blasfemar cuando estaba siendo apedreado, diciendo: oh Señor, mira cómo he sido buen testimonio, mira cómo he sido un hombre sabio, mira cómo me he entregado a servir a las mesas, mira cómo testifico de ti, y entre más testifico de ti, mira cómo me tiran piedras, Señor. No, él alzó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y entendió la gracia que testifica. Y esa gracia que testifica iba a ser vista más adelante por el mismo que le apedreaba, el apóstol Pablo. Todos los creyentes, cuando se convirtió Pablo, no creían en sus intenciones. Así como cuando usted se convirtió, dice: estoy empezando a ir a la iglesia, y empieza a salir con la Biblia, mucha gente se va a burlar de usted y no va a creer que usted es una persona que Dios ha llamado. La iglesia deberá entonces estar sensible, pues el que menos pensamos, por la gracia y la misericordia de Dios, se va a convertir, por lo cual le predicaré a todos. Porque la gente dice: ¿cómo predicarle entonces a alguien si es un gerente, es mi jefe? ¿Cómo predicarle a él? Nosotros ignoramos, así como ignoramos el plan de Dios con un bebé que va a nacer y no podemos interrumpir su nacimiento, así también ignoramos el poder de la palabra de Dios que predicamos a todo el mundo, y quién de ellos irá a responder. Romanos 5:20, la segunda parte, dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, el don inmerecido de Dios. Pablo lo hizo por ignorancia. Él no se estaba justificando. Él no estaba diciendo: fue por ignorancia por decirlo. Más bien quiso decir que todo hombre sin Dios blasfemará de la verdad. Si conozco la verdad, daré la espalda a la mentira y contenderé ardientemente por la mentira. ¿Qué importa que crean en las mediaciones de otras personas para llegar a Dios? ¿Qué importa que un cristiano se predique, que un cristiano pueda vivir como quiera? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? No, el cristiano contenderá ardientemente por la verdad. Es la evidencia de haber recibido misericordia. Mas aquel que, pretendiendo ser cristiano, no quiero ser un acusador hoy, pero sí alguien que advierte: el que pretenda ser cristiano
y haga las cosas, no como Pablo, por ignorancia ni incredulidad, sino que permanezca en sus pecados con soberbia y obstinación, el apóstol Pedro dice lo siguiente acerca de él. Segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Ellos han conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y si me permite, en ese texto, el siguiente versículo dice que les ha ocurrido, como dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito primero. Es decir, permítame describirlo, porque aquí lo está diciendo, describámoslo como tal, que el perro de las impurezas que come sufre náuseas y trasboca, rechaza su organismo lo que no le sirve, pero luego va y lame parte por parte de lo vomitado, de lo que le contamina. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su seno de donde fue sacada. Es sacada, limpia, lavada, pero su naturaleza es de ser una puerca lavada que tiene que ir a su fango, porque su naturaleza no es de oveja. ¿Me voy a entender? 4 recursos de la gracia que testifica posición, perdón. La tercera es predicación. Pablo, al igual que todos nosotros, no solo fue apartado de una vida de pecado. Usted no ha sido apartado solamente de una vida de pecado, de un dejar de hacer algo, sino de un aprender a hacer algo. Dejo de hacer lo malo y aprendo a hacer lo bueno. Lo primero que Dios nos enseña por su Espíritu Santo es, en su esencia, dar a conocer el mensaje por medio de la predicación. Ningún programa en la iglesia podrá reemplazar el poder que tiene Dios por medio de la predicación. Y tenemos que ser productivos. Primera de Timoteo 1:15-16 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice Pablo, soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El mensaje es para todos. Eso es gracia, pues todos somos pecadores y Cristo Jesús murió por ellos. Es la predicación. Le voy a decir 2 cosas de la predicación: que convierte y que comunica. Le diré primero que convierte. La predicación convierte. Cristo Jesús vino al mundo, como dijo el comentarista John F. MacArthur, él ya existía en algún lugar. En algún lugar ya existía. Juan 1:2 y verso 14 dice así: en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo o la palabra era Dios, hablando de la Trinidad. Este era en el principio con Dios. Y el verso 14 dice: y aquel verbo o aquella palabra se encarnó, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante que la verdad haga parte de la gracia. Si usted nota, en algunos escenarios la gracia no es incluida
a la verdad, siendo uno la verdad, sino esa gracia barata que va por encima de la verdad, que no tiene presente la verdad y que no se subordina a la verdad. Y Él se hizo carne con el fin de redimir a la humanidad, pero para ser redentor de la humanidad debería ser creador de ella. Condición para la salvación, que el que redime haya sido el que crea. Por lo cual la corredención de María no tiene ningún lugar ni ningún soporte bíblico, porque para ser corredentora necesitaría ser co-creadora. Y una posible ilustración de esto es que solo el diseñador podrá salvar de forma perfecta, plena y hasta el final lo diseñado. Solo el diseñador podrá entonces salvar lo diseñado. El diseño se dañó por causa del pecado, y el diseñador toma forma de hombre para restaurarlo. Qué maravilla tan grande la que tenemos en Cristo Jesús. Juan 1, 3 y 4 dice: todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Cuando habla de que el Espíritu Santo da la vida, el bios de creación es el mismo poder que da el bios de redención. Él nos creó, Él creó a los seres humanos, y a esos seres humanos, después de su caída, Él les produjo la vida espiritual que se había perdido por causa del pecado. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, que durante todas las edades Él ha dado la vida, y Él ha sido vida. Vino a salvar la humanidad perdida en sus propias tinieblas y dominada por el diablo. Primera de Juan 5, 19 dice: sabemos que somos de Dios. Sabemos también que el mundo entero está bajo el maligno. No da más condiciones, no da más estados. Y en esta mañana podemos decir si somos de Dios o si somos del mundo. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que tenemos el creador de la vida y el redención de la misma está con nosotros. Y entendemos, recordando posición, que los que no tienen a Cristo no tienen la vida. No tienen la vida, no entienden la vida eterna. Por lo mismo, nosotros tendremos que modelar lo que creemos. Si somos de Dios, las obras de Dios haremos. Si somos del mundo, las obras del diablo practicaremos. Pablo escapó de la incredulidad y de la condenación propia del sistema mundo, donde él considera que fue el principal dominado. ¿Sabía que hay cristianos aún que creen que el aborto es una posibilidad? El mundo entero, el mundo ha contaminado y ha seducido y doblegado sus conciencias. Pablo cree que si Dios pudo salvarlo, entonces eso de que me salvó siendo yo el primero de los pecadores, ¿qué quiere decir Pablo con eso? ¿Fue el hombre más malo? Bueno, cuando uno mira un documental sabe que hubo hombres más malos que Pablo, ¿cierto?
es una serie reciente que vi que dice cómo llegar a ser un buen dictador, y aparece todos los uno por uno qué les caracteriza a un liderazgo que sea opresor o que sea dictador, no con autoridad, sino que tenga esas condiciones. Y empiezan a mirar a Gaddafi, empiezan a mirar a Hitler, a Mussolini, y ahí va una lista grande y les dan dando un cuadro y pintando perfectamente las características que es posible que nos pueda llegar a salpicar a algunos de nosotros. Pero Pablo no fue descrito como al decir el primero. ¿Por qué dijo el primero de los pecadores? Sencillamente el apóstol Pablo, cuando habla de ser el primero, está hablando que al encontrarse él con Dios, dice: soy pecador y no merezco, al igual que todos, la gracia que testifica. No la merezco para nada. Y por otro lado dice que si Dios, o queriendo decir, si Dios me salvó a mí, de seguro lo puede salvar a usted, lo puede salvar a todos en cuantos predican. Si me ha salvado a mí, conciencia de la cual algunos pueden llegar a ser ajenos de la magnitud de ser un pecador y la grandeza de haber sido levantado de ese estado. Esta predicación convierte, y la conversión es esa, que alguno que ni siquiera haya matado a alguien sea consciente que está destituido totalmente y sin justificación de la gloria de Dios. Que el caso que diga yo no le hago mal a nadie le hace a Dios mentiroso, y por lo tanto cae igualmente en blasfemia. Es la gracia que convierte, pero también es la gracia que convoca. Es una gracia que nos llama para testificarla. La iglesia está llamada para testificarla en toda paciencia. La misma paciencia que Dios tuvo con Pablo. Hebreos 5:2, hablando del ejercicio sacerdotal, dice así: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. No es fácil salir de la ignorancia. Los extraviados, los que tienen una vía extra. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es lo único. Escuché a la senadora Cabal diciendo que todos los caminos conducen a Dios, que ella no es ni católica, que muy simpatizante de los principios de Jesús, pero que cualquier camino estaba bien para llegar a Dios. ¿Falso o no falso? Falso. Solo hay una vía, y salir de ese extravío y de esa ignorancia. Alguien dirá: ¿cuál ignorancia? ¿De qué habla? Si yo tengo doctorado, yo tengo posgrado en esto y yo tengo doctorado. Dios se encargó de escoger a muchas personas que no tenían dichos títulos para que fueran luz en medio de oscuridad, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Recursos de la gracia que testifica. Les he hablado de la posición, les he hablado del perdón, les he hablado de la predicación, y por último me referiré
a algo que es parecido a que el cuerpo, si no tiene espíritu, no sirve. La pasión, pasión. Dios vino a morir por los pecadores, entre ellos por amor, o solo por amor, llamó a Pablo, y para su propia gloria. Por amor y para su propia gloria. ¿Qué quiero decir con esto? De lo que deduzco de lo que el apóstol Pablo viene hablando. Jamás Dios salvó a Pablo porque fuera clave. Dios dijo: muestra, a ver, vamos a salvar, voy a mirar cómo proyecto mi iglesia, cómo la desarrollo. Muestra, a ver, uy, este tipo es muy versado, y este tipo tiene criterio, tiene carisma y tiene una red de relaciones amplia. Yo lo voy a escoger porque me sirve. No, Señor, Dios no lo escogió a él por eso. Dios nunca va a escoger a nadie por eso. La iglesia no debería fundamentarse en la apariencia y en los hombres. Dios hubiera podido contar con cualquiera. Cuando alguien renuncia a un ministerio, deja un ministerio, bravo, hay gente que puede venir. No me ha pasado en estos días, por eso me encuentro libre para compartir esto. Alguien que dice: no, estoy cansado, encuentro todos estos peros en la iglesia, pastor, no me parece esto, no me gusta esto, además de usted no me tiene tan convencido. Ha olvidado que el que lo llamó fue Dios, que al que le sirve es a Dios, que al que le da cuentas es a Dios, y en últimas al que le renuncia es a Dios. Pablo sabía esta verdad, que la gloria de Dios es el fin de todas las cosas. Por eso, volcado a su pasión, termina diciendo en el versículo 17 de 1 Timoteo lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Punto. Amén. Punto. Pablo inició diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. Y luego va a decirnos más cosas, siendo yo, etcétera, etcétera. Y termina en una doxología maravillosa, pronunciando y reconociendo los atributos de nuestro gran Señor, empezando primero como Rey. Él es el Rey. ¿Dónde está Pablo? Está en la cárcel, próximo a morir. Y desde ese lugar dice: Él es Rey, Él sigue siendo Rey. Y si esa expresión o motivación y expresión existiera en nosotros, ¿cuánto transformarían nuestras vidas? Que en las condiciones paupérrimas que nos encontremos podamos levantar los ojos al cielo y decir: pero Él es Rey. Él es Rey y de los siglos. El que ha estado presente por todas las épocas, edades de la humanidad, y el que vive eternamente. Y sigue diciendo, después de ese atributo, ¿qué más dice? Al inmortal, el inmortal, que a diferencia nuestra, por ejemplo, no se cansa. ¿No se cansa de qué? De ser santo.
No se cansa de qué, de perdonar, de tener misericordia. No se cansa de darnos gracia. No se cansa de hacer lo bueno, como dice Isaías 40, 28 y 29. Dice así: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Déjeme decirle y concluir. Podría decir Isaías añadiendo esto, si bien va a continuar con más versículos exaltando la grandeza de él. No desfallece. No desfallece. En pandemia las empresas desfallecieron, usted y yo y muchos desfallecimos, pero él permaneció firme. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, diciéndonos que hoy me quedé corto y me quedaré siempre corto en mi vida, y todo predicador y creyente se quedará corto al hablar de la grandeza de Dios, de su amor, su anchura, su altitud, su profundidad, que excede a todo conocimiento. Ni se fatiga con cansancio su entendimiento, no hay quien lo alcance. Por eso Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es el Dios, el Rey de los siglos, es el Dios inmortal, pero también es el Dios invisible. Invisible. El Dios que no vemos, sino que oímos. El Dios que no palpamos, pero percibimos. Y quisiera detenerme en decir el Dios que no vemos, pero oímos, es decir, que es un pueblo de fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Algunas personas quieren ver a Dios, pero aún ni en la antigüedad pudieron hacerlo, porque dice: y su aspecto era como. Dios se dejó ver nomás de Moisés los lomos y desapareció rápidamente, y los ángeles inclinaban sus alas en Isaías 6 y cubrían sus rostros. Y como dice la palabra de Dios, no hay nadie que vea a Dios y viva, pero si hay alguien que oiga a Dios y viva, y viva. Hebreos 11:27 nos dice de Moisés, y voy terminando: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo nos sostenemos nosotros? Como viendo al invisible. Pero ¿qué posiblemente ha sucedido? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Qué hemos temido nosotros todo este tiempo? Morir. Hemos temido morir. La pandemia ha sido como en la época antigua el faraón, hoy se llama pandemia, desde el año pasado. Este hombre, por la fe, por lo que oía de Dios, no por lo que veía. ¿Cuántos muertos hoy? ¿Cuántos en la UCI? Y por ahí si alguien hacía
Sangre de Cristo, sangre de Cristo. Hemos temido. Él no temió la ira del rey de Egipto. Nosotros no hemos tenido por qué temer la ira de ese rey llamado pandemia. Y dice que se sostuvo como viendo al invisible. Con razón Pablo dice que Él es el único Dios. Y mi último texto de esta mañana es algo que nos puede confrontar. ¿Qué ha hecho usted con Dios? ¿Cuál ha sido su Dios? ¿Miedo? ¿Temor? ¿Amenaza? ¿Zozobra? ¿Cuál ha sido su miedo? Pero otros han hecho dioses: lujuria, hijos, trabajo, producción, dinero. ¿Cuál ha sido su Dios? Isaías 40:18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Por lo tanto, Dios es digno de todo honor y toda gloria y toda alabanza. Y entendemos por qué la gente no puede creer en un Dios cercano, porque desconoce esta doctrina, la doctrina de la gracia, que Dios ha hecho patente su gracia por medio de Cristo Jesús, y hoy por su Espíritu y por su iglesia. No puede olvidar usted, hermano, que la gracia testifica. Oremos, cierre sus ojos.